Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que desde La Guajira hasta Leticia nos escuchan atentamente. Iniciamos otra emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido desde la torre de la Procuraduría General de la Nación a través de la señal Radio Colombia con enlace en todas las emisoras comunitarias del país. Me acompaña en cabina la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Y quien les habla, Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Bienvenida, Indira. Un cordial saludo, doctor Mesa, a nuestros oyentes, bienvenidos a este espacio preventivo del Ministerio Público, orientado a los servidores públicos y ciudadanos de todo el país, con el fin de mejorar el trabajo de las entidades estatales. Presentemos entonces, Indira, si a bien tienes, las secciones del día. Para empezar te comento que tenemos como invitado del día a la doctora Carmen Eugenia Dávila, directora de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud. Con ella abordaremos temas muy importantes, Indira, relacionados con la estabilidad hospitalaria en el país y el financiamiento del sector. También, doctor Mesa, en la sección Responsabilidades Semanales, tenemos un recuento de las tareas más destacadas de la semana para las entidades territoriales. Además estaremos con el informativo de la Procuraduría General de la Nación. En él escucharemos el resumen de las noticias más importantes del Ministerio Público. Y en que no le pase a usted, escuche un caso de las malas prácticas en el ejercicio de la labor pública. Esta sección muy importante, que no le pase a usted, es el mensaje para los señores alcaldes, personeros, administradores públicos, para que no cometan errores. Recuerden que esta es la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así comienza Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Invitado del día. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Eugenia Dávila, directora de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, con quien abordaremos los temas del sector salud. Cuáles son las obligaciones de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores y cómo vamos avanzando en el sector salud. Bienvenida, doctora Carmen Eugenia. Gracias, doctor Mesa. Un saludo especial para todos los oyentes. Muy bien, recordar a todos los oyentes que este es el programa preventivo de la Procuraduría orientado al fortalecimiento de la gestión territorial. Doctora Carmen Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema de hoy, las deudas de los hospitales. ¿Cómo es eso de que las EPS no reciben sus pagos? ¿Cómo es eso de que los alcaldes no están siendo juiciosos a veces en el cumplimiento de sus obligaciones en el sector salud? Doctora Carmen Eugenia. Y en concreto, ¿cómo va esa tarea del saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, doctora Carmen? Un tema muy importante dentro de la política de saneamiento de pasivos del sector está en las deudas de los municipios con las EPS derivadas de la operación del régimen subsidiado de salud. Estas deudas venían acumulándose durante muchos años, por más de 15 años, durante todo el transcurso de la operación del régimen subsidiado, y en virtud de la ley del plan, artículo 275, se da un proceso y la viabilidad para un saneamiento que se materializa con la expedición del decreto 1080 de 2012. Aquí, digamos, la gestión de los alcaldes fue fundamental. Primero, hacer la tarea de reconocimiento de estas deudas, de determinación de las deudas, de reporte al Ministerio de Salud y Protección Social de la información, y posteriormente la aplicación de los recursos dispuestos por la ley para este saneamiento. Hemos avanzado de manera muy significativa en el pago de las deudas con cargo a los recursos de la cuenta maestra que tienen los municipios.
municipios. También se ha avanzado mucho y en virtud de la ley 1608 en la aplicación de los recursos dispuestos en esta ley para los municipios más pobres del país, los categorías 4, 5 y 6. La ley autorizó que por una única vez se dispusiera de unos recursos por 150.000 millones de pesos para concurrir en el pago de estas deudas. De estos recursos se han girado ya una cuantía aproximada de 115.000 millones de pesos que han viabilizado el proceso de saneamiento y se han girado directamente en un 95% a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud con quienes las EPS tenían también deudas. Pero doctora, con este tema del giro directo, hoy ya no debería haber obligaciones por parte de los alcaldes pendientes frente a las EPS, o de todas formas hay alcaldes que no están haciendo la tarea. Digamos, este proceso del 1080 es un proceso que pretende hacer el saneamiento de los años 2011 hacia atrás, ¿sí? Y la tarea que está pendiente por parte de los alcaldes municipales es terminar de pagar los recursos comprometidos de las fuentes de cuentas maestras, que en algunos casos nos han reportado que no han sido pagados en su totalidad a pesar de que hay un avance significativo, hacer las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para poder viabilizar la utilización de los recursos de excedentes de FOMPED no requeridos para el pago del pasivo pensional, que de acuerdo al decreto 728 de 2013 pueden concurrir en estos pagos, y hacer los trámites que se requieren ante los OCAD para disponer de los recursos de regalías. Nosotros aspiramos que este proceso de saneamiento de las deudas viejas, digamos, las deudas que se derivaban de los contratos del régimen subsidiado, pueda avanzar en un 80% hacia el cierre de esta vigencia. En este momento el avance es de un 62%, hay unos alcaldes que han cumplido el procedimiento y la reglamentación estrictamente, hay algunos que no han pagado los recursos de la cuenta maestra y en ese sentido se han hecho los requerimientos y se ha notificado a los organismos de control para que se hagan los requerimientos respectivos. Frente a lo nuevo, que era la pregunta que me hacía el doctor Mesa, tenemos, el giro directo ha viabilizado mucho el tema de flujo de recursos y también ha ayudado en que no se incurren nuevas deudas. Sin embargo, frente al tema del esfuerzo propio, hay algunas entidades territoriales que no han pagado los recursos que deben pagar a las EPS y ahí se está generando un nuevo pasivo para las EPS y eso naturalmente imperdonable. Podemos mencionar algunos municipios de Sucre, de Córdoba, de Bolívar, de Atlántico, que no han cumplido estrictamente con esa, destinación de los recursos de esfuerzo propio para los periodos de 2011 en adelante y que empieza ahí a acumularse otra deuda en la que tenemos que, los alcaldes tienen que comprometerse y, cumplir el mandato legal y usar los recursos en lo que han sido dispuestos por la ley. Muy bien, este es un mensaje entonces a los señores alcaldes, secretarios de salud municipal. Los recursos de las cuentas maestras y los recursos antiguos pendientes de pago deben de inmediato tramitarse. Hay mucha discusión, doctora Carmen Eugenia, de alcaldes nuevos que dicen eso no me correspondía, eso era de un periodo anterior, esos son alcaldes que se robaron esa plata. Pero independientemente de eso, ya escucharon, el Estado ha generado los mecanismos para sanear esas deudas. Primero hay que hacer un reconocimiento a los mandatarios actuales que después de 15 años de estar, haciendo intentos por sanear estas deudas, hicieron su tarea de reconocer las deudas. Entonces ese es un primer mensaje que uno debe, reconocer el esfuerzo de estos alcaldes. Segundo, la deuda es del municipio, no de las personas. Esto independientemente de las responsabilidades individuales que tendrán los mandatarios del momento por no haber, usado los recursos en el propósito para el que fueron creados y no haber cumplido con su deber de cancelar las obligaciones que tenía frente a las EPS y por lo tanto frente a los prestadores de servicios de salud. Entonces, en ese primer mensaje frente a las deudas antiguas, doctora Carmen Eugenia, le pediría el favor, nos informe a la Procuraduría como ya lo ha venido haciendo y a través de esta emisora les estaremos enviando un mensaje directo. Decir cuáles alcaldes tienen más retrasos en el tema de deudas anteriores y aquí públicamente ante toda la comunidad les decimos cuáles son los que están un poco quedados. Igualmente frente al tema del esfuerzo propio para la financiación de los giros directos y de los recursos del nuevo sistema. Entonces, frente a esfuerzo propio, como decíamos y ya lo decía la doctora Carmen, hay municipios que no están pagándolo. Aquí un mensaje a nuestros procuradores provinciales y regionales, a los señores personeros, para que verifiquen que estén cumpliendo con los pagos de esfuerzo propio.
Doctora Carmen Eugenia, y luego viene otro tema igualmente preocupante. Entonces ya aquí queda el mensaje para alcaldes, secretarios de salud. Nuevo mensaje, frente al tema de los hospitales, es decir, mucho hospital en Colombia hoy vive una crisis de falta de recursos, aparentemente, de que no tienen flujo, tienen cartera, tienen un buen recurso reconocido, pero que no llega la plata. ¿Qué hacer frente a esa gestión o qué ha hecho el Ministerio de Gobierno frente a esa? ¿Qué decirle a ese gerente de ese hospital? Aquí ha habido varias estrategias para mejorar el flujo de recursos y la primera de ellas, que se impulsó con el decreto 971 de 2011, es el giro directo del régimen subsidiado, que ya en este momento está directamente hacia los hospitales públicos y privados, particularmente los públicos, en un promedio de un 75%. Ya implementamos el giro directo del régimen contributivo para las entidades que tienen alguna medida de vigilancia especial o intervención por parte de la superintendencia. Lo arrancamos hace aproximadamente un mes. Hay otras estrategias para mejorar el tema de liquidez, como la autorizada por la ley 1608 relacionada con la compra de cartera directamente por parte del FOSIGA. De esta medida se pueden beneficiar tanto hospitales públicos como privados. En el caso de los privados, los hospitales que tienen más de 50 camas, hay unos requerimientos que en esencia pues están plasmados en la resolución 3239 de 2013 y hemos venido, digamos, haciendo esta estrategia exitosa, no solamente para generar liquidez, sino también ha permitido sanear pasivos de las EPS con los hospitales. Genera por un lado liquidez a los hospitales y por otro lado también permite avanzar en el saneamiento de los pasivos. Si hoy no hay liquidez en un hospital es falta de gerencia. Todos los hospitales tienen la posibilidad de acceder a este mecanismo de compra de cartera. Hemos ya colocado recursos a la fecha a través de esta estrategia que ha venido operando por 6-7 meses. Por 489.000 millones de pesos, se han beneficiado más de 190 instituciones públicas y privadas y digamos está la posibilidad para todos los hospitales públicos del país, inclusive los de primer nivel de atención, para que accedan a este mecanismo. Hay ocasiones en que los gerentes de hospitales nos reportan que no les llega el giro directo completo, que solo les llega un 70 o un 60 o un 50% de lo que han reportado para giro directo de su gestión. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el trámite que está fallando? En algunos casos ocurre el tema de que algunos municipios no están pagando el esfuerzo propio que les corresponde pagar. Esa puede ser una de las causas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos giros directos se dan con autorización de la EPS. El Ministerio hace un seguimiento estricto al tema de la facturación de los hospitales y las autorizaciones que dan las EPS, pero algunos hospitales tampoco están enviando la información que solicita el Ministerio para poder realizar ese seguimiento y realizar pues los requerimientos que correspondan de acuerdo al nivel de facturación que se está dando. Muy bien, un tema muy interesante y que vamos a continuar en el próximo programa con su presencia, doctora, y con la presencia del señor viceministro del ramo, para que nos aclare algunos otros temas sobre el flujo de los pacientes, es decir, el derecho en últimas, claro, un acceso a la salud pleno por parte de los ciudadanos. Entonces nos veremos en el próximo programa, doctora Carmen Eugenia. Muchísimas gracias y su mensaje final a los alcaldes, a los gobernadores, a los personeros, a los ciudadanos y a los gerentes de hospital. Sí, el mensaje sería para el tema de los municipios que culminemos el proceso exitoso que arrancó hace más de un año con el decreto 1080, que hagan las gestiones pertinentes para poder pagar el esfuerzo propio y que se han provisto y se han viabilizado mecanismos a los que tienen acceso los hospitales para poder, digamos, sanear sus cuentas por cobrar y poder tener una mejor liquidez. Antes de terminar, y perdóneme, doctora Carmen Eugenia, que abuse de usted, queda el de las mesas de trabajo, unas mesas de trabajo que iniciamos aquí en la Procuraduría hace más de un año, que dio origen a toda una estrategia desde el Gobierno Nacional para resolver el problema de cartera. ¿Cómo va eso? ¿Y qué mesas están pendientes para realizar en los próximos días? Este proceso que arrancamos por iniciativa de la Procuraduría hace un año se materializó con la circular 30 del año pasado, conjunta entre el Ministerio y la Superintendencia. El procedimiento pues ya lo conocen las entidades, hay un reporte previo por parte de pagadores, incluidas los departamentos como pagador del ONOPOS y de las EPS y de los hospitales. Se hace un cruce de cuenta que se dispone para todos los actores y después
después viene la obligación de los departamentos de convocar las mesas de trabajo y de los actores del sistema, particularmente de las EPS y hospitales, de asistir a dichas mesas y cumplir con las obligaciones que están previstas en la circular, que van del pago a también la aclaración de cuentas. Ahí viene una dificultad, doctora Carmen Eugenia. ¿Qué ocurre cuando la EPS adquiere unos compromisos, como ya me ha ocurrido en esas mesas de trabajo? La EPS adquiere unos compromisos de pago con fechas ciertas y a la hora de la verdad termina no cumpliendo esos compromisos. O sea, la función de nosotros como órgano de control es de inmediato iniciar las acciones que corresponden. Pero desde el gobierno nacional, ¿cómo tratar de evitar que esa conducta sea tan recurrente? EPS que se comprometen a pagos que finalmente no concretan. Bueno, ahí la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud ha sido muy importante. Ellos ya han iniciado algunos procesos en algunos casos que, bueno, sigue su curso y esperamos pues que en la medida en que este proceso siga avanzando, pues los resultados se vayan evidenciando y que los actores cumplan con sus obligaciones en el marco de las instrucciones que ha dado el gobierno y de la reglamentación vigente frente al flujo de recursos. El señor procurador le preguntó al señor superintendente en recientes diligencias cuántas EPS había sancionado por no pago y encontramos que solamente 19 sanciones y además muy pequeñas y muy pocas. Es decir, cómo lograr para que también como órganos de control nos corresponda aplicar las sanciones a quien no está cumpliendo. Yo creo que esa es la tarea de todos. La Procuraduría está en esa línea, estamos construyendo toda la base probatoria suficiente para demostrar que en el sector hay un serio incumplimiento de cartera que además ya está más que demostrado. Pero también hay una necesidad de aclaración de cuentas, porque no toda la cartera que está registrada en estados financieros corresponde, digamos, a cartera. Ahí hemos evidenciado situaciones donde los pagos ya se han hecho y algunas instituciones no han descargado el pago. Pues, digamos, aquí hay muchos fenómenos y la pretensión con la circular 30 no solamente es, digamos, viabilizar mecanismos para pagar, sino también para aclarar estas cuentas, porque tenemos que tener la información real de la cartera del sector y pues todos estos esfuerzos pues valen la pena y vale la pena que los actores se comprometan en el cumplimiento del procedimiento que se ha establecido por parte de la superintendencia. Esta circular 30 nos genera insumos importantes al órgano de vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud, para poder actuar y poder tener la información de las dos partes involucradas en el tema para poder continuar los procesos. Doctora Carmen Eugenia Dávila, directora de financiamiento sectorial del sector salud, muchísimas gracias. Dejemos tema para el próximo programa y nos encontraremos con el señor viceministro como vos y con los ciudadanos, los oyentes de las radios comunitarias y la radio pública nacional a través de la cual transmitimos el presente programa. Entonces nos veremos dentro de 8 días. Doctora Carmen Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bien, ya regresamos entonces a Orden y Rectitud, el programa institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Responsabilidades semanales. Cada semana en esta sección recordamos la agenda que tienen los entes territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, doctor Mesa. ¿Cómo no? Y en esta semana le recordamos a los señores alcaldes, señores tesoreros, señores administradores públicos, algunas de las muchas responsabilidades que tienen. Estas las que corresponden al 26 de julio al 1 de agosto. Indira, empecemos entonces con algunas de ellas. Alcaldes y gobernadores, tengan presente que el próximo 31 de julio, ojo señores alcaldes, tesoreros, jefes de planeación, vence el plazo para efectuar el reporte oportuno del formulario único territorial, el FUT, correspondiente al segundo trimestre del año 2014. Este formulario es absolutamente estratégico para la buena gestión de las entidades territoriales. Reiteramos la obligación que tienen todas las entidades públicas de reportar y actualizar todos sus procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Esta responsabilidad también está relacionada con el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que entrará en vigencia a partir de marzo del 2015 y otras disposiciones normativas. Muy bien, recordar a los señores alcaldes, a los señores tesoreros, que la cancelación de los esfuerzos propios en salud, de los recursos que deben aprontar para el sistema de salud, es inmediato. Tenemos aproximadamente más de 400 municipios que aún no están cumpliendo sus obligaciones frente al esfuerzo propio.
entonces recordarles la respectiva gestión. Igualmente recordarle a los señores gerentes de hospitales, como ya lo haremos en el diálogo con los funcionarios del Ministerio de Salud, la obligación de tramitar la circular 30 para aclarar sus cuentas, para saber exactamente cuánto le corresponde en deudas del sector salud. Doctor Mesa, y como siempre, el cierre de nuestra sección. El Consejo Gerencial para que los administradores públicos mejoren su liderazgo, a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, experto en esta materia. Escuchémoslo. Señores gerentes públicos, en estas sesiones hemos venido hablando respecto de las partes en que debe ser dividido un plan de acción. En esta ocasión nos vamos a referir a la programación. Ya hablamos de los objetivos, de las estrategias, de las tareas. ¿Qué es la programación? La programación son que las tareas deben tener tiempos específicos, fechas de inicio y fechas de finalización, para lo cual es aconsejable adoptar un formato de plan de acción dentro de una gráfica denominada gráfica de Gantt, para tal propósito. Estas gráficas, ¿qué quieren decir? Pues allí simplemente se exponen los tiempos, las fechas de inicio y las fechas de finalización de todas las tareas que nos hemos nosotros diseñado para efectivamente llevar a cabo las estrategias. Señores gerentes, entonces a llevar a cabo ese plan de acción lo mejor posible. Muchas gracias, doctor Algarra. Para finalizar estas recomendaciones semanales, recordarle a los señores alcaldes que empieza la vigencia de la Ley de Transparencia y Derecho a Acceso a la Información. Es decir, en marzo del año entrante, señores alcaldes, ustedes ya deben tener completamente organizado todo el tema de registros activos de información que deben presentar en sus páginas web. La totalidad de los ciudadanos en Colombia podrán tener acceso a lo que ocurre en cada alcaldía y en cada gobernación a través de la plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información y de Transparencia Pública. Muy bien, estas fueron entonces las responsabilidades de esta semana, algunas de las muchas. Continuemos entonces con este programa Orden y Rectitud, el programa institucional radial de la Procuraduría General de la Nación y la voz preventiva de la institución. Ya regresamos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, escuchemos las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público, a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, nuestra compañera de SET. Escuchemos entonces las noticias más importantes de la Procuraduría. Las acciones preventivas de la Procuraduría frente a la crisis de suministro de agua que aquejan los habitantes de Yopal desde hace 3 años facilitaron la intervención del Gobierno Nacional en la solución conjunta que se pactó recientemente en el departamento de Casanare. Entre las principales acciones se destaca la reunión que convocó y lideró el pasado 20 de junio el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en la que se evaluó el avance y gestión del Estado en la superación de la crisis y se establecieron compromisos de las entidades, como precisar fuentes de recursos, responsables y fechas ciertas de cumplimiento de las metas. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra 11 concejales de Yondó en el departamento de Antioquia porque al parecer omitieron reglamentar la autorización al alcalde para contratar entre los años 2012 y 2013, situación que pudo entorpecer los asuntos municipales para el beneficio de la comunidad y afectar el correcto ejercicio de las funciones del mandatario local. La Procuraduría suspendió por 1 mes a Eliot Bornacelli Redondo, expersonero de El Paso en el departamento del Cesar, por extralimitarse en sus funciones al suscribir en enero del 2012 un contrato de prestación de servicios para hacer efectiva la suplencia de secretario de la Personería sin la autorización del Departamento Administrativo de la Función Pública y sin requerir a la Alcaldía Municipal para que encargara a un funcionario de carrera administrativa. Estas eran algunas de las noticias más importantes, de los hechos más relevantes de esta semana en la Procuraduría General de la Nación. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la entidad y la voz preventiva para la mejor gestión pública. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_col. Que no le pase a usted. Hemos llegado a nuestra sección Que no le pase a usted, en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública que les pueden servir de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante. Hoy tenemos un caso que nos trae José David Cabanzo, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades
territoriales. Con él abordaremos una de las causales de sanciones que lamentablemente con mayor frecuencia la Procuraduría tiene que aplicar. Escuchémoslo con atención, que no le pase a usted. Primero que todo, un saludo especial para la audiencia del programa Orden y Rectitud que nos escucha a través de Radio Señal Colombia y las emisoras comunitarias del país. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso de falta disciplinaria que ocurrió en una capital de departamento del país. Un diputado utilizó la camioneta oficial que se le había sido asignada a la Asamblea Departamental en condición de comodato por parte de la Gobernación del departamento, para trasladarse desde la capital a un lugar ajeno al cumplimiento de su labor, sobre pretexto de participar en una reunión sobre un proyecto de turismo, sin ejercer sobre el bien público los mínimos cuidados, dado que el vehículo fue hurtado en un municipio aledaño donde fue dejado parqueado. La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción impuesta a quien en ese momento era el presidente de la Asamblea Departamental, consistente en suspensión del cargo por el término de un mes por utilizar el vehículo que le fue asignado para acto distinto del servicio. Con esta conducta de omisión, el disciplinado infringió los artículos 34 y 35 de la ley disciplinaria, puesto que el funcionario empleó indebidamente el automóvil al servicio de la Asamblea y lo dejó sin la debida protección, hechos calificados por el ente de control a título de culpa grave. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muy bien, esta era la voz del doctor José David Cabanzo, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, quien les hablaba de una pequeña recomendación para evitar la sanción disciplinaria. Para todos nuestros oyentes, funcionarios y ciudadanos, no olviden que pueden presentar sus quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad, en el sistema de atención al ciudadano en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Muy bien, y finalmente saludar a los señores alcaldes antes de despedirnos, con quienes tendremos oportunidad de departir en la ciudad de Bucaramanga en el gran encuentro de alcaldes para el tema de la extensión del periodo de los señores alcaldes y de su proceso de reelección y el trámite legislativo respectivo. Además se tratarán temas muy importantes, Indira. Hablaremos sobre el tema de los recursos en salud, hablaremos igualmente de los planes de seguridad integrales. Hay municipios que aún no han implementado sus planes integrales y creemos que el tema de seguridad ciudadana se está convirtiendo en uno de los temas estratégicos del país y que requiere la participación de todos los consejos municipales y alcaldes en la construcción de proyectos y planes de seguridad eficientes para todos los rincones de la patria. Este era todo lo que teníamos que decirles en el día de hoy. Indira, pues despedirnos y invitarlos para que dentro de 8 días nos encontremos nuevamente en Señal Radio Colombia. Así es, doctor Mesa, le agradecemos a nuestros oyentes su audiencia y a todas las personas que en producción nos colaboran para que este programa sea emitido y llegue a ustedes cada 8 días. Bien, de esta manera nos despedimos, Indira Jaimes y Carlos Augusto Mesa, desde la torre de la Procuraduría General de la Nación. Un cordial saludo entonces a los oyentes y a en cada rincón de la patria. Muchas gracias. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.